Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast Cinema Jam. Como siempre, soy Sebastián Gómez desde Austin, Texas, y me acompaña Pablo Vélez desde Montreal, Canadá. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Sebas, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien. Te cuento que esta semana cancelé todos mis viajes de hiking que teníamos, vos y yo y los otros amigos de la universidad, porque ni loco vuelvo a hacer un viaje de hiking con amigos de la universidad. Yo tampoco planeo cruzar un puente y ponerme a silbar en una botella que encuentre tirada. Nunca lo hubiera hecho por razones sanitarias, pues como coger una botella pues de basura y empezar a ponérmela pues en A la boca, soplar. a soplar como si fuera una flauta, ¿no? Pero después de esta película sí que menos. No, definitivamente no. Esta película tiene muchos ejemplos de cosas que uno no debe hacer en la vida real, definitivamente. Como lo mencionábamos con esos comentarios, hoy vamos a estar hablando de la película The Empty Man de 2020, dirigida por el director David Pryor, y es una continuación de nuestro ciclo de películas de horror cósmico, en el cual ya hemos tenido la experiencia de ver The Thing, La Cosa de John Carpenter. Hemos visto también Annihilation de Alex Garland. Y la semana pasada vimos El Ritual de David. ¿Te acuerdas el nombre, el apellido? Bruckner, Otro David. David Bruckner, David Bruckner. David Bruckner, gracias. Y bueno, y esta es una película interesante, particularmente me llama la atención porque el director no es muy conocido. Esta es realmente el primer largometraje del director, pero es un director que lleva muchos años haciendo videos o como documentales sobre películas, ¿cierto? Entonces, muchos de los behind the scenes de películas de David Fincher, por ejemplo, los ha hecho él, y no solamente pues para él, sino para otros directores, pero particularmente trabajado muy de cerca con David Fincher en el pasado. Entonces uno como que espera también que haya alguna de esa influencia. Pues primero eso esperaba yo. No te voy a negar que esa era una de mis esperanzas. Y bueno, y después de esto ha tenido unos episodios de televisión, particularmente pues con Netflix, un episodio en el Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, y no te voy a negar que el trabajo que hace él como documentalista de películas es muy bueno. Yo he visto la serie de televisión esta War, que es producida por David Fincher, y vale la pena, pues si uno quiere ver como una ventana al cine pues durante una hora. Son básicamente como de esos documentarios sobre temas específicos del cine, a veces sobre directores, a veces sobre temas. Es buena, una serie cortica, perdamente, como creo que 6 capítulos apenas. Muy interesante. Vamos a hablar de lo que nos conviene, de los que no, perdón, de lo que nos, vamos a hablar de lo que nos compete hoy, que es The Empty Man de David Pryor. Bueno, si quieres yo creo que hay mucho para hablar bueno y malo de la película. Entonces sacamos de una vez el tráiler, leo la sinopsis y empezamos a hablar. Corre el tráiler. Hey, wait. We gotta try it. Try what? Calling the empty man. Who's the empty man? If you're on a bridge and you find a bottle, you blow into it, and you think about the empty man. Oh, come on, Mandy. How old are you? Tell him the rest. On the first night, you hear him. And on the second night, you see him. And on the third night? Well, on the third night, he finds you. He finds you. You can hear him, can't you? Squirming his way into your thoughts. Esto. La sinopsis de IMDb entonces menciona: siguiendo la pista de una chica desaparecida, un ex policía se topa con un grupo reservado que intenta invocar una aterradora entidad sobrenatural. El grupo reservado realmente es un culto, pues vamos a ser honestos al respecto. Bueno, Pablo, ¿cómo te pareció la película en general? Me gustó más el trailer. No, no, fuera. Y yo voy a decir una cosa: el trailer dice muchas mentiras. El No, trailer es 5 minutos de la película. la verdad es que sí, la película, bueno, me preguntas cómo me pareció. Respuesta primera, inmediata, la verdad me gustó, Sebas. No me disgustó, me gustó. Me pareció muy entretenida. Me parece que es una película que tiene como dos momentos muy diferentes. Tiene una atmósfera excelente de película de terror tradicional,
Aquí estoy mirando mis apuntes y una cosa que puse como un highlight es que me recuerda muchísimo a Slenderman. ¿Lo has visto? Sí, la conozco, pero una Sí, creepypasta. exacto. Es como muy estilo también, por ejemplo, como Candyman y demás, que son como esas historias de personas, Urbana, sí. por lo general es como jóvenes, leyendas urbanas, que es invocando a una figura sobrenatural. Entonces me recordó mucho, no solamente por la historia a Slenderman, sino por la puesta en escena, por toda la cinematografía. Son dos películas muy similares en cómo mantienen pues como esa atmósfera, lo cual me pareció muy interesante. Me gustó el desenlace, me gustó bastante, pero bueno, tengo otros puntos pues para analizar, pero la verdad, respuesta así rápida, me gustó verla. Bueno, en el caso mío tengo que ser honesto, no me gustó. Y fue tu nominación, ¿eh? Y fue mi nominación, pues había escuchado como cosas positivas, la conexión con David Fincher, todo ese tipo de cosas, pero tengo que ser honesto, no me gustó. Los primeros 20 minutos me gustaron, ¿cierto? Esos 20 primeros minutos en la montaña de Nepal, Hasta que aparece el pareció nombre de la película, para nuestros oyentes. El título de la película solamente aparece a los 20 minutos de la uno de los película. prólogos más largos que he visto en mi vida, sí, exacto. Y fue interesante, Es una sí. película de 2 horas y 9 minutos, o sea, es una película Además, esos larguita. 20 minutos solos podrían fácilmente ser un cortometraje bastante interesante. Y yo creo que tal Sí, vez era solo. puede que que fue lo que tuvo el director en mente cuando, cuando escribió la historia, porque veo que también es el escritor. Así, correcto. Funcionaría perfectamente como una historia independiente, aislada del resto de la película, del resto de las 2 horas, porque inclusive los personajes cambian, ya no son los mismos Completamente. O sea, por ahí hay una pequeña conexión que se revela al en los final. últimos 5 minutos, es que ni en los últimos 10 minutos, en los últimos 5 minutos, pero de resto es completamente. Lo que pasa en los primeros 20 minutos es prácticamente desconectado con los siguientes minutos. De pronto también, porque el origen de la película es, a pesar pues, de que es dirigida por David Pryor, es un cómic de Boom Studios. Es un cómic, entonces de pronto esa característica de que hay varias historias relacionadas con The Empty Man, de pronto intentó mostrarlo en eso, pues de que muestra el origen en, en 1995 en Nepal, y ya luego saltamos a la época moderna, pues en Missouri, creo que es Sí, en donde Missouri. aparece. Y podemos hablar un poquitico, si quieres, hablemos como un poquitico de esas cositas, pues, y ahorita voy a hacer un comentario. Bueno, si quieres, te voy a comentar algo en Dale, general. sí, dale. La película creo que intenta abarcar mucho, porque entonces es como tres películas en una, ¿cierto? Intenta hacer una creepypasta, entonces generan pues como esa leyenda urbana de The Empty Man, así como mencionabas, pues como de Slender Pasa más Man, después de los 20 minutos, porque los 20 minutos no tienen nada que ver con eso. nada que ver con eso. Pero es de las 2 horas y 9 minutos, 1 hora y 40 es dedicada solamente a The Empty Man, pues. Aunque mentira, ni siquiera. Lo irónico es que tampoco. Apenas 15 o 20 minutos de esa 1 hora y 40 minutos, ¿cierto? De esa leyenda urbana. También es como más al principio de la segunda parte de la película. Entonces también es como irónico. La otra intenta hacer también una película como The Ring o el otro ejemplo que tenía aquí era It Follows, es cierto, que es como una entidad sobrenatural tan grande que nadie la puede controlar, pero en este caso sí la están intentando controlar, entonces, ok, bueno. Y la tercera es que intenta hacer una película de un noir, como de ese detective privado buscando la muchacha perdida que se encuentra con fuerzas ocultas y un culto, pues. Entonces es como intentando combinar esas tres películas en una, y entonces eso hizo que no me satisfiera, que como no me sentí satisfecho con ninguna de las tres, exceptuando los 20 minutos al principio. Sí, sí, Esos 20 minutos fueron efectivos, pero ya cuando empieza la verdadera película, después de los títulos, digámoslo así, esa combinación de tres películas en una, como que no fue una buena mezcla. no había pensado, Pero no hay había cosas interesantes. sí, no, hay muchas cosas interesantes, pero no había pensado en lo que estás diciendo de las 3 películas, porque para mí, yo te como las 2 primeras, es decir, la del principio, que es un terror sobrenatural, que funciona muy bien como en ese contexto de la expedición en el Himalaya, lo que se están haciendo en hiking o montañismo. Pero y la Sí, segunda que parte, creepypasta, también muy clara, que es muy, muy, muy parecida a Slenderman, se me parece muchísimo.
pero estás diciendo algo que me estás haciendo caer en cuenta del film noir entre, pues, como este detective ex policía con la mujer, la femme fatal, pues, que en este caso es la viuda con la que tuvo, pues, como un romance y demás, Sí. y como ese descubrimiento al final de lo que él es. ¿Sabes en qué me haces pensar mucho? En Angel Heart. ¿Sabes cuál es? Sí, creo que no la he visto, pero creo ¿Lo has que visto? es a qué La, te la- refieres. la- la tenemos que discutir en este podcast alguna vez, Sebas, porque es una película maravillosa, es de Alan Parker y es con Mickey Rourke, cuando todavía Mickey Rourke era una persona normal. Y es con Robert De Niro y es el mismo concepto. Es un film noir, pero de los 80s. Está muy, muy bien hecho y es lo mismo, un arco en la historia del protagonista que descubre algo sobre él que no era lo que nosotros Mm. pensábamos que era. En fin, pero obviamente, como vos decís, de pronto el aspecto del film noir no está tan bien hecho en esta película. De pronto sí Y, tiene un y, poco de destellos, pero no es muy, muy sólido. Tienes razón. y el problema es que toda esa segunda parte, hora y 40, o sea, hora y 50, ah, o sea, es todo un detective noir. O sea, todo completamente detective noir, que tiene al principio el creepypasta, que es el Empty Man, llamamos al Empty Man, pues el Candyman, pero realmente eso pasa, se mueren los 5 pelados y ya de resto es puro noir, ¿cierto? Que hay muchos elementos psicológicos y las pesadillas del tipo Sí, toda y la todo tragedia eso. familiar previa, el romance prohibido. Por ejemplo, esa parte, apenas se mueren los pelados que hacen la invocación en el puente, Sí. porque hay que llamarlo en un Spoiler puente y alert, soplar en una spoiler alert, botella. spoiler alert. Sí, no, ya habíamos dicho que íbamos a hacer spoiler después del tráiler prácticamente. Después entonces invocan y entonces aparecen muertos 5 pelados o algo así, o suicidio. Bueno, creo que implican que es un suicidio, ¿sí? Sí, ¿Cómo es? The Enderman. The Empty Man Made Me Do It. sí, Pero entonces intenta, para seguir la historia, porque pues si ya se murieron estos pelados, pues, una película normal de creepypasta, toda la película serían esos sí, 3 días de ellos. exacto, como son jóvenes, pues que supuestamente los que llevan la historia, pero no es el caso acá. Exactamente, en este caso el detective es la historia. Y, y entonces ya empiezan entonces eso por ejemplo también me tenía esperado, eso de day one, day two, day three, y otra vez, day one, day two, day three, y otra vez, day one, day two, day three. Para Yo nuestros decía, no, oyentes, ya entendí que son 3 días, ¿no? para nuestros oyentes a quienes no les molestan los spoiler alerts y quieran verse la película, en fin, el day one, day two, day three que dice Sebas es porque en la película supuestamente el Empty Man se empieza a manifestar a partir de, bueno, el primer día y va aumentando esa presencia al paso de los días. Algo pasa en el Sí, primer el día. primer día tú lo sientes, el segundo día tú lo Exacto, lo ves, no, el escuchas, segundo día lo ves, lo ves y el tercer día supuestamente viene por vos, ya te toca o algo así, sí. si algo así. En fin, pero dentro de cada una de esas partes de la película, algo que rescaté que estaba mirando aquí en mis notas, hubo unas escenas, unas secuencias que me parecieron muy buenas. A mí siempre me gusta pues como mirar esa parte, Sebas, desde el punto de Mm, vista como de fan del cine de terror. Y yo quería resaltar, en los primeros 20 minutos hubo 2 escenas bacanísimas, espectaculares. La imagen de Paul, que fue el que cayó en la gruta, pues como en ese hueco en la montaña, y que bueno, luego baja el otro compañero, el otro amigo, a intentar rescatarlo, y que lo encuentra dentro de la caverna, sí, dentro de la caverna, como adorando, como meditando enfrente, pues como de esa imagen que vimos en el trailer, como en la pared, que es como un esqueleto de algo que no sabemos qué es. sí, que Esa no imagen parece como tal, humano, esa sí. secuencia me pareció muy bacana y me recordó, ¿sabes a quién? A The Ritual, cuando estaban en la cabaña en el bosque, que subió uno de los que estaban haciendo hiking al segundo piso y de la noche lo encontraron adorando a ese ídolo. Sí, Muy similar la imagen. y es que esa primera parte de 20 minutos, ese prólogo de 20 minutos, es realmente donde uno siente esa conexión con el horror cósmico. Sí, esa escena es muy buena y me pareció perfectamente representativa del horror cósmico. Lo mismo que la escena cuando queda la novia de este Paul, el que quedó como en coma o como que no respondía, que ella se quedó sola mientras los otros dos iban a intentar buscar ayuda, que estaba nevando y que ve que hay alguien afuera y que sale a pedirle ayuda. Y que después como que lentamente a medida que ella se está acercando se da cuenta que esa persona no es una persona, sino un espectro. Esa secuencia, la verdad,
2 pulgares arriba para el director. Estuvo muy, muy bien hecha, me encantó. Sí, sí, Esos sí. 20 minutos son muy, muy, muy buenos, es verdad. Sí, esos 20 minutos casi rescatan la película, o sea, casi rescatan la película, A mí me sigue de verdad. gustando, la verdad es que no me molesta, o sea, no me molesta. Y yo creo que hay cosas buenas en la segunda parte, pero no sé, igual no me quedó satisfecho. ¿Sabes? De pronto hay mucho peso en Amanda Quayle, por ejemplo, Ujú. Que es la hija, la hija que él está buscando, la hija de la vecina que él está buscando. porque para nuestros oyentes del grupo de de jóvenes, de pelados con deseas que Bueno, estaban pues con el invocando a Slenderman, ella fue la única que sobrevivió, pero desapareció. No estaba en el grupo de los que encontraron colgados como pues, que se suicidaron en el puente. pero que ella es la que incita esa cosa y ella, por ejemplo, en uno de los flashbacks, pues cuando el detective está mirando, ella le dice cosas en el oído a la otra gente. Pero entonces, a la final, hay mucho que cae en ella y no, la verdad, no sé si es el problema de la actriz o cómo le dice el director que actúe. Nunca sentí como todo eso que se requiere de tener de que ella manipula a los otros, de que ella planea mucho de lo que pasa en la película y a la final la traición es también muy relacionada con ella. Entonces como que eso y lo vi venir como mejor dicho, a 20 millas pues de que realmente, spoilers alert, realmente hay una villana y la villana es ella. Pues vamos a ser Sí, fronteros, pues, ¿cierto? O sea, está la sí. entidad cósmica, está esa Entiman, que es el terror cósmico, está presente, o sea, es parte de la película. Lo que decimos que, pero intenta convertirlo en esa leyenda urbana y a eso antes le quita como fuerza, pues porque también el culto intenta justificarlo y explicarlo y ese tema de la nosfera y el hombre vacío es todos y es como un virus que corrupte las mentes de todas las personas. Entonces como que esa justificación también hizo que dijera, ok, por lo menos en It Follows o en Candyman o en los otros ejemplos que mencionabas ahora, Slenderman, por nunca ejemplo, intentan como explicarlo, pues listo, o sea, sí, intentan buscar el cosas pasado, pero son cosas que existen que son como, sí, como leyendas, como urbanas que mm, pueden ser invocadas, pero no hay y como ya. mayores, sí, no hay como mayor filosofía o Exacto. razón detrás de ellos. Sí, es verdad. Pero en esta se inventan, dizque la nosfera y No, ese también, eso tenía igualmente yo como un punto negativo de mi lado, o sea, es que me pareció pues que era la historia muy complicada y que se crearon como una cantidad como de justificaciones, un discurso sobre personas que son antenas o receptores para transmitir mensajes, conciencias colectivas. Y la verdad, una pregunta para vos, el Empty Man, ¿qué era? ¿Era un espectro? ¿Era un demonio? ¿Era qué? creo que la metáfora a la final es que el No puedo Entiman es entender. el detective, No, supuestamente lo es, pero pero es un detective para conectar con algo. con un demonio, pues, que le ponen el nombre de Entiman, pues, Exacto, esa es la parte que es confusa porque se refieren a Empty Man probablemente como a dos cosas. como la antena y A la como el antena, que demonio. supuestamente es el detective que se da cuenta al final que él fue creado o preparado para ser la antena, porque el sobreviviente de la expedición del Himalaya, que fueron 20 años antes, ya estaba muriendo porque no podía aguantar más físicamente ser la antena. Estaba en coma, Pero, 20 años en coma. exacto, y el personaje de Amanda se refería a él como The Empty Man, a él, a la antena. Suena muy raro decir antena. Pero luego de eso, ¿quién era el espectro que causaba que la gente se suicidara? Y porque Exacto, esa es la parte que no me exacto. queda claro entre muchas ¿Sabes qué? cosas. Yo la verdad no quería decirlo, pero eso exactamente, es que intentan poner 2 películas, perdón, 3 películas, pues, porque es el detective y toda la vaina, pues, entonces el detective, listo, se da cuenta que es el culto el que se llevó a Amanda, pues, ¿cierto? Y digamos así, técnicamente es verdad, pues, ¿cierto? Sino que ya se convirtió completamente al culto. Entonces está la creepypasta y está el tema del terror sobrenatural y como que l no los juntan realmente, es como que, ¿cierto? Si hubieran seguido por una sola línea y hubiera sido hasta, por ejemplo, más interesante, por ejemplo, lo que pasó, que me pareció medio interesante cuando él va al campamento
¿cierto? Empieza, súper creepy lugar, encuentra el oso por allá destruido del hijo y él no cae en cuenta, pues está completamente borrado. Empieza a ver el video de alguien que también intentan hacer la conexión con The Empty Man, pues como uno de los intentos anteriores. Y va al fuego, a la fogata que están haciendo, están corriendo y empieza a ver como alucinaciones. Y lo empiezan a perseguir como el Empty Man al principio, en la nieve. ¿Cierto? Que él camina un paso para atrás y ellos caminan un paso para atrás. Sí, Para adelante, perdón. sí, sí. Él camina un paso para adelante y ellos caminan un paso para atrás. Y empiezan a correr y él dice, fuck it. ¡Pum! Y va corriendo, Esa sí. parte me pareció buena. O sea, me pareció, Eso también fue una secuencia que me gustó. si por ejemplo hubieran dicho, ok, listo, es esa gente del culto los que estaban haciendo eso y simplemente todos se disfrazan, pero a la final o sea, hubiera habido unas formas como de realmente conectar como esos tres elementos que hubieran hecho interesante todo eso, ¿cierto? Que listo, está bien. Hacen el coso, pero entonces para mantener el mito urbano, usan la gente del culto para que asesinen a los muchachos. Pero bueno, tampoco como hubieran, la antena simplemente les dice quiénes lo hicieron la convocatoria, pero a la final necesitan a alguien realmente para traer el cuerpo completo del monstruo. Pues creo que eso es lo que se supone que pasa, que él realmente nunca logró absorber al demonio o lo que sea, lo que se encontró en la montaña, Paul, realmente nunca logra absorberlo porque lo interrumpió Greg. Entonces creo que la idea es que él realmente nunca fue un Entiman completo y por eso necesitan crear al Entiman completo que es el detective. Estoy de pronto dando muchas explicaciones que no están ahí, pero porque mira que él al final es un Entiman funcional al final. Sí, pero Dan a entender pues de que es un Entiman funcional. bueno, ahora que estás diciendo todo eso, me pones como a pensar también que si se hubieran quedado solamente con la historia que eran los del culto que estaban haciendo todas las cosas, se hubiera perdido como el aspecto más sobrenatural, ¿sí me entiendes? Se hubiera vuelto como una película muy diferente. Y Sí, tal vez no hubiera podido pasar algunas de las escenas que pasaron más hacia el final de la película que me parecieron muy interesantes. Especialmente me gustó mucho la escena en la cual la entidad, el espectro el demonio que está detrás de todo esto, que no sabemos realmente quién es, posee a James la sombra, que es el personaje principal, el detective, el ex policía. ¿Te acuerdas de esa imagen, de esa secuencia en la cual como que lo posee, se le entra por la boca? sí, no me gustó mucho, pero me pareció, A mí me pues, gustó mucho porque hay muchas películas, varias que tienen como unas imágenes similares, que son lo que, no sé, lo que vuelven a las películas como más bizarras, como más chocantes. Y esa escena me pareció muy similar, por ejemplo, a otra película que si no hubiera tenido esa escena, hubiera sido también como, la película se llama The Taking of Deborah Logan, la posesión de la Deborah posesión. Logan, que también tiene que ver con una historia que es muy lenta sobre una viejita que aparentemente tiene Alzheimer y está haciendo un documental de ella, pero que eventualmente no es Alzheimer lo que tiene, es una entidad que la tiene poseída y en un momento esa entidad se está comiendo a alguien, a un niño. Y esa misma escena como tal, como que abre la boca, se lo está metiendo, me pareció que ese tipo de escenas, de secuencias, están hechas para volver a la película, una película realmente como sobrenatural y que a uno lo despierte esa escena, lo choque, que tenga una Impactarlo, reacción. pues. Exacto. Y eso lo tuvo esta película, o sea que me pareció bien. Ahora, todo lo que hemos hablado ya sobre la historia y la lógica de la historia, tenés razón. No hay mucho realmente como para enlazar y demás. Me quedo con los momentos, me quedo con las imágenes, me quedo con esas secuencias, con la atmósfera. Me gustó mucho la atmósfera. Me gustaron las actuaciones, la verdad. No puedo decir, me gustó mucho la actuación del detective principal, de James la Sombra. Sí, ese me pareció muy bueno. Sí, Lo hace muy bien. Inclusive, pues, el resto de actores que son como más secundarios lo hicieron también muy bien. sí, por ejemplo, el muchacho me pareció bien la actuación, el que hace el discurso también que lo he visto en televisión varias veces, en esto no recuerdo el nombre. Y la única fue esa, Amanda Quill, tengo que admitir, esa fue como la única que no me convenció, pero el resto me pareció bueno, la esposa también, pues, la esposa no, Amante. la vecina, pues amante, sí. Ah, Incluso la muchacha que matan en el sauna, me pareció que hizo también un muy buen papel, pues, porque sí, es como sí, la más sí. nerviosa. Y esa fue una otra de esas escenas de impacto, Sí. más o menos efectiva. Sí, sí, es verdad. Y que me quedé con ganas de ver más de esa actriz, porque me pareció que era pues como, pues que tenía una presencia que aportaba mucho a la película y de repente como la despacharon muy rápido. O sea, César, sí.
¿Cómo es la película comparado con lo que hemos visto hasta ahora de horror, de terror cósmico? Porque pues hacer como una recapitulación que ya le hiciste. Vimos The Thing de John Carpenter, vimos Annihilation de Alex Garland, vimos El Ritual de David Bruckner y ahora vimos esta. Ahora pondría, Porque nuestro ranking era The Thing primero. sí, Segundo hemos puesto a The el Ritual. ritual. Y tercero teníamos a Annihilation. Sí, tengo que ser honesto, la dejaría, pero me pasa algo similar con The Ritual. Los últimos 30 minutos de Ritual fueron tan buenos y estos primeros 20 minutos fueron tan buenos que Aquí en juntamos las dos cierto películas, modo, ponemos como un cut and paste. sí, tengo horror cósmico, 20 minutes at a time. Sí. Yo la había puesto al final, pero hablando pues esos 20 minutos y las escenas, que Annihilation se quedó corta, no te voy a negar que Yo la pongo por encima de Annihilation, te lo digo una vez. Y la pongo muy cerca a The Ritual. Me dejó pensando, digamos que la historia de Ritual es un poco menos complicada que esta. sí. Entonces es como más directa y son solamente una historia. Mientras que aquí hay como decís, 2 o 3. Y muy complejas. Sí, es que sentí que fue muy desconectada, no te voy a negar que como que intentaron unir esas tres cosas, esas tres historias o esos tres temas y no lo lograron. No, yo la pondría después del Ritual, lo voy a poner después del Ritual y antes de Annihilation. Sí, dejémosla así, pues la verdad no. Es que esos primeros 20 minutos fueron muy efectivos algunas de las escenas me parecieron muy buenas. Esa del sauna y esa escena del campamento me parecieron buenas. E incluso yo creo, tengo que ser honesto, creo que la parte del creepypasta en la película, esa de la leyenda urbana, es la que se lo tira. Pues si hubiera sido solo el culto y el elemento sobrenatural, está bien, pero meter ese elemento de que de los jóvenes, esa parte fue como que la que sentí como que desentonó en el resto de la película. Y si lo hubieran hecho más concisa en alrededor de esos dos elementos, hubiera sido de pronto más efectiva. Sí, de acuerdo con vos. De acuerdo. De acuerdo, no, dejémosla entonces, como estamos diciendo, de tercero, aunque pues la verdad yo se la recomiendo a nuestros oyentes. La verdad es que es una película muy Sí, divertida, viéndola pues no sé, en una noche con una buena cerveza, un whisky, te divertís un montón. La verdad es que me pareció muy interesante, no me gustó mucho. bueno, me alegra que la agregues una de las nuevas favoritas. No, no Bueno, llego hasta las favoritas, pero es entretenida. Hay películas entretenidas y películas que no son entretenidas. Esta fue entretenida. y por Bien, ejemplo, me vi dos veces los primeros 20 minutos. Decidí, por ejemplo, la vi ayer y hoy, esta mañana, dije, ok, quiero volver a ver esos otros 20 minutos a ver si de verdad me gustaron tanto como lo recordaba. Y luego vi como los últimos 5 minutos, como cuando él llega al hospital la segunda vez. Y dije, no, definitivamente esa parte que es ahí cuando se desvela que Amanda es la mala y que toda la vaina, que él es el New Empty Man, pues que le hicieron hecho la medida, pues como un experimento científico, pues fue como que... Bueno, la próxima semana, esta pues realmente no la propusimos así como ninguno de los dos específicamente. Vamos a continuar, vamos como enero tiene 5 semanas, dijimos, ok, vamos a ver ahí la última semana de enero una nueva película del horror cósmico y ya el siguiente mes vamos a ver las de asesinos en series. exacto. Entonces en Esa va a ser febrero nuestra empezamos siguiente el género. ciclo de asesinos en series y la próxima semana vamos a ver The Color Out of Space, que es basada en una novela de Lovecraft, The de Lovecraft. H.P. Lovecraft. Es dirigida por Richard Stanley, que es famoso porque fue el director que estaba inicialmente asignado a hacer la película de La Isla del Doctor Moreau, la de los 90s, que fue un desastre. Que luego, bueno, hay todo un documental muy interesante sobre él. Y bueno, la película ya me la vi y cuando sea me la comento, me la voy a volver a ver porque me gustó mucho y la vamos a hablar. Entonces, Color Out of Space, la próxima semana. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Hoy les agradecemos su tiempo. Les recordamos que nos pueden contactar a cinemajampodcast@gmail.com, donde pueden mandarnos sugerencias de nuevos temas y de otras películas, por ejemplo, para el ciclo que viene, que es el de Asesinos en Serie. También nos pueden contactar en redes sociales. Nos pueden contactar en redes sociales, pueden contactar en Facebook, en Instagram y en YouTube. Incluso vamos a empezar a poner algunos polls en Facebook para que la gente pueda darnos sus opiniones, ok, de las películas que vimos, cuál es su favorita y de pronto que nos digan, ok, nos equivocamos y en la próxima vez que de pronto retomemos el tema, podemos ver esta otra película. Bueno, muchísimas gracias, sigan viendo películas, hasta la próxima. Gracias, muchas gracias a todos. Hasta la próxima.